En una esquina olvidada de la ciudad, donde los edificios antiguos se inclinaban ligeramente, como si compartieran el peso de las décadas pasadas, se encontraba un pequeño restaurante llamado El Mesón. Alguna vez, este restaurante había sido el corazón palpitante de la comunidad. Los trabajadores de las fábricas cercanas solían llenar sus mesas para almorzar, disfrutar de una comida casera y charlar sobre sus vidas cotidianas. Don José, su propietario, había heredado el restaurante de su padre, y desde entonces, lo había administrado con dedicación y amor. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Las fábricas cerraron una a una, y la bulliciosa vida que caracterizaba el barrio desapareció lentamente. Los clientes que una vez llenaban las mesas ya no venían, y don José, aunque seguía abriendo las puertas de su restaurante todos los días, sabía que el negocio estaba en peligro. El restaurante había pasado de ser un refugio lleno de risas y platos llenos a un espacio casi vacío. Las mesas, desgastadas por años de uso, crujían ligeramente cuando alguien se sentaba, y las paredes, que una vez estuvieron llenas de fotos de clientes felices, ahora parecían opacas y tristes. Don José era un hombre mayor, con el cabello encanecido y manos callosas que mostraban las marcas de décadas de trabajo en la cocina. A pesar de las dificultades, se negaba a rendirse. Cada mañana caminaba hacia el restaurante, decidido a seguir adelante, pero en el fondo de su corazón sabía que el mesón necesitaba algo más que su pasión para sobrevivir. La infraestructura del restaurante estaba en mal estado, las tuberías viejas goteaban, los electrodomésticos de la cocina estaban al borde de fallar, y el mobiliario necesitaba una reforma urgente. Una tarde fría y ventosa, don José se dirigía al restaurante después de hacer algunas compras. Llevaba una bolsa llena de facturas, papeles y su cartera, sin saber que pronto ocurriría algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por la acera, una fuerte ráfaga de viento levantó los papeles de la bolsa, haciéndolos volar por todas partes. Sin darse cuenta, su cartera también cayó al suelo, pero don José, absorto en sus pensamientos, continuó caminando. Unos metros más atrás, sentado en la acera, estaba Roberto. A simple vista, Roberto era solo otro hombre sin hogar, con la ropa gastada y el semblante cansado, pero había más en su historia de lo que cualquiera podía imaginar. Roberto no siempre había vivido en la calle. En su juventud, había sido un hábil carpintero, un hombre de familia con una esposa y una hija a las que adoraba. Sin embargo, un trágico accidente le arrebató todo lo que amaba. El dolor de perder a su familia lo consumió, y con el tiempo, perdió su trabajo, su casa y, finalmente, cualquier esperanza de tener una vida normal. Roberto vio caer la cartera de don José. Podría haberla tomado y huido con ella, después de todo, nadie lo habría notado. Pero a pesar de su difícil situación, Roberto seguía siendo un hombre honesto. Sabía que lo correcto era devolver la cartera a su dueño, así que se levantó, recogió la cartera del suelo y comenzó a correr detrás de don José. «Señor, señor», gritó Roberto, intentando llamar la atención de don José mientras lo alcanzaba. Don José, distraído por sus pensamientos, no había notado la pérdida. Cuando escuchó los gritos de Roberto, se detuvo y se dio la vuelta. Vio a un hombre corriendo hacia él con algo en la mano, y por un momento, sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Se le cayó esto?», preguntó Roberto, extendiendo la cartera hacia don José con una mano temblorosa. Don José se llevó una mano al bolsillo trasero y se dio cuenta de que, efectivamente, había perdido su cartera. Tomó la cartera de las manos de Roberto y lo miró con gratitud. «Gracias, amigo. Ni siquiera me había dado cuenta. Me has salvado de un buen problema», dijo don José, aliviado. «No sabes cuánto te lo agradezco». Roberto sonrió tímidamente, con los ojos cansados, pero agradecido de haber hecho lo correcto. «No es nada, señor. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió, intentando restarle importancia. Don José, conmovido por la honestidad de Roberto, metió la mano en la cartera y sacó un billete. «Por favor, acepta esto como una pequeña muestra de agradecimiento». «Es lo menos que puedo hacer», dijo, extendiendo el billete hacia Roberto. Pero Roberto negó con la cabeza y levantó una mano en señal de rechazo. «No puedo aceptar eso, señor. No hice esto por dinero». Don José se quedó mirando a Roberto, sorprendido. No era común encontrar a alguien en la situación de Roberto que rechazara dinero. Este acto de integridad despertó en don José una profunda sensación de respeto hacia aquel hombre que, a pesar de sus circunstancias, aún mantenía su dignidad. «En ese caso, al menos permíteme invitarte a comer. Tengo un restaurante aquí cerca, El Mesón. Vamos, te serviré un plato de comida caliente», dijo don José, señalando el restaurante a unos metros de distancia.
Roberto vaciló por un momento. No quería parecer un mendigo ni aceptar caridad, pero el aroma de una comida caliente en un día frío era tentador. Finalmente, asintió con una sonrisa humilde. Se lo agradezco, señor. Sería un honor. Juntos, caminaron hacia el restaurante. Al entrar, Roberto fue recibido por el calor del lugar y el olor a comida casera. Aunque el restaurante estaba en mal estado, con mesas desgastadas y paredes que mostraban las marcas del tiempo, había una calidez acogedora en el ambiente. Roberto se sentó en una de las mesas mientras don José se dirigía a la cocina. Don José preparó un guiso caliente con carne, papas y verduras, un plato reconfortante que siempre había sido uno de sus favoritos. Cuando lo sirvió, Roberto no pudo evitar inhalar el aroma delicioso con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Espero que te guste», dijo don José mientras se sentaba frente a Roberto. Roberto tomó una cucharada del guiso y cerró los ojos mientras lo saboreaba. No solo era delicioso, sino que también le recordaba las comidas que solía disfrutar con su familia, antes de que su vida cambiara para siempre. «Está increíble, señor. No sé cómo agradecerle esto», dijo Roberto, conmovido. «No tienes que agradecer nada. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando», respondió don José, sonriendo. Los dos hombres comenzaron a conversar, y pronto Roberto se sintió lo suficientemente cómodo como para compartir su historia. Le contó a don José cómo había sido carpintero, cómo perdió a su familia y cómo, después de eso, su vida se había derrumbado. A pesar de todo, Roberto seguía siendo un hombre con principios, alguien que valoraba la honestidad y el trabajo duro, aunque el destino le hubiera jugado una mala pasada. Don José lo escuchaba en silencio, sintiendo una profunda empatía por Roberto. Aunque sus vidas habían sido diferentes, ambos compartían el dolor de la pérdida. Cuando Roberto terminó de contar su historia, don José lo miró con admiración. «Has pasado por muchas cosas, amigo, pero lo importante es que sigues aquí. A veces, todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad para seguir adelante». A partir de ese día, Roberto comenzó a pasar por el mesón con más frecuencia. No quería abusar de la generosidad de don José, pero algo en el restaurante le hacía sentir que pertenecía a ese lugar. A veces solo entraba a tomar un café caliente, y otras veces se ofrecía a ayudar con pequeñas tareas, barrer el suelo, organizar las mesas, o reparar alguna silla rota. Sentía que era lo mínimo que podía hacer para devolverle algo a don José. Don José, por su parte, comenzó a ver en Roberto algo más que un simple cliente ocasional. Aunque Roberto vivía en la calle, había en él una dignidad y un sentido de responsabilidad que impresionaban a don José. Con el tiempo, comenzaron a confiar más el uno en el otro, y don José se dio cuenta de que Roberto tenía un verdadero talento para la carpintería y las reparaciones. De alguna manera, sentía que había encontrado en Roberto una mano amiga, alguien que compartía su visión de lo que el mesón podría volver a ser. Sin embargo, a pesar de la ayuda de Roberto, el restaurante seguía luchando por mantenerse a flote. Don José había estado ahorrando durante años para poder hacer las reformas necesarias que, en su mente, podrían devolver a El Mesón su antiguo esplendor. Había comprado pintura, madera y herramientas para renovar el lugar, pero nunca encontraba el momento adecuado para comenzar las reparaciones. Cada vez que pensaba que tenía suficiente dinero para empezar, surgía algún gasto inesperado, una factura médica, el pago de proveedores o alguna reparación urgente en la cocina que debía ser atendida de inmediato. Don José también sentía el peso de la edad en sus hombros. Las largas jornadas en la cocina comenzaban a pasarle factura, y sabía que, tarde o temprano, tendría que tomarse un descanso. Pero ¿cómo podía dejar su restaurante, su vida, su legado? Una tarde, mientras don José y Roberto estaban sentados en la cocina tomando un café después de un día largo, don José decidió abrirse sobre sus preocupaciones. «Roberto, he estado pensando», dijo don José, mirando su taza de café con una expresión pensativa. «Dentro de poco quiero cerrar el restaurante por unas semanas. Me gustaría visitar a mi hijo y conocer a mi nieto, que acaba de nacer. Pero el problema es que no quiero dejar el restaurante solo tanto tiempo». Roberto lo miró con interés, intuyendo que don José estaba a punto de hacerle una oferta importante. «Entiendo, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Don José hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de continuar. «Sé que no tienes un lugar fijo donde quedarte, y sé que has estado ayudando mucho por aquí. Quiero pedirte algo. ¿Te gustaría quedarte en el restaurante mientras estoy fuera? No te pido que hagas mucho, solo mantener el lugar limpio y en orden. Además, tendrías un techo sobre tu cabeza y comida caliente todos los días. ¿Qué dices?» Roberto se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar.
Nunca habría esperado que don José confiara en él de esa manera, dándole la responsabilidad de cuidar el restaurante en su ausencia. Se sintió conmovido por la oferta, pero también nervioso. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si algo salía mal? Se lo agradezco mucho, señor. No sé qué decir, pero sí, acepto. Me encargaré de que todo esté en perfecto orden mientras usted esté fuera, respondió finalmente, con determinación en su voz. Don José sonrió, sintiéndose aliviado. Sabía que podía confiar en ti, Roberto. Vamos a organizar todo antes de que me vaya. Te enseñaré lo que necesitas saber. Durante los días siguientes, don José preparó a Roberto para manejar el restaurante en su ausencia. Le mostró cómo encender y apagar los electrodomésticos, cómo manejar la caja registradora y lo que debía hacer en caso de emergencia. También le dejó un número de teléfono para que lo llamara si surgía algún problema. Finalmente, llegó el día de la partida de don José. Antes de irse, le entregó a Roberto un juego de llaves del restaurante. Cuida bien de este lugar, amigo. Estoy seguro de que lo harás bien, dijo don José, con una sonrisa. Roberto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. No se preocupe, señor. Todo estará en perfecto orden cuando regrese, respondió, con confianza. Don José partió hacia el aeropuerto, dejándole el restaurante a Roberto. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que tenía una responsabilidad real, algo que cuidar, algo que proteger. No era solo un lugar para pasar el tiempo o refugiarse del frío, era un símbolo de la confianza que don José había depositado en él. Durante los primeros días después de la partida de don José, Roberto se limitó a hacer lo que se le había pedido, limpiar, organizar y asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar todas las pequeñas cosas que necesitaban atención. Las sillas cojeaban, las mesas tenían marcas de desgaste, y las paredes estaban opacas y tristes. Roberto no podía evitar pensar en cómo podía devolverle el favor a don José. Había visto los materiales de reforma que don José había estado almacenando en la trastienda, esperando el momento adecuado para iniciar las reparaciones. Una noche, mientras recorría el restaurante, decidió echar un vistazo más de cerca a esos materiales. Encontró pintura, herramientas y piezas de madera que podrían ser útiles para darle al restaurante un nuevo aire. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si, en lugar de simplemente mantener el lugar limpio, hacía algo más? ¿Y si le daba a don José la sorpresa de su vida al regresar? Sabía que era un riesgo, don José podría molestarse si no le gustaba el resultado. Pero también sabía que esta era su oportunidad de devolverle algo al hombre que le había dado una segunda oportunidad. Con una mezcla de emoción y temor, Roberto decidió comenzar la reforma. Comenzó por las cosas más simples. Reparó las sillas y mesas, lijó las superficies desgastadas y pintó las paredes con colores cálidos y vibrantes que alegrarían el lugar. Cada día trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta la noche, tomando solo pequeños descansos para comer algo de lo poco que quedaba en la despensa. El trabajo físico era agotador, pero también profundamente satisfactorio. Roberto había sido carpintero en otra vida, y aunque hacía años que no trabajaba con sus manos, redescubrió el placer de crear algo con ellas. Cada golpe del martillo, cada pincelada, le recordaban que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Mientras el restaurante comenzaba a transformarse ante sus ojos, Roberto también sentía que algo dentro de él cambiaba. Pasaron semanas, y finalmente, el mesón estaba irreconocible. Las mesas y sillas parecían nuevas, las paredes relucían con vida, y pequeños detalles, como estantes nuevos para los vasos y las botellas, le daban un toque de elegancia al lugar. Cuando terminó, Roberto se sentó en una de las mesas, agotado pero satisfecho. Sabía que había hecho lo mejor que podía, y aunque no sabía cómo reaccionaría don José, sentía que había cumplido con su propósito. Finalmente, el día llegó. Don José regresó de su viaje lleno de expectativas, pero también con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar después de dejar su restaurante en manos de Roberto, y aunque confiaba en él, no podía evitar sentirse ansioso. Cuando llegó a la esquina del restaurante, lo primero que notó fue que algo era diferente. Las ventanas, que solían estar cubiertas de polvo, ahora brillaban con luz, y el letrero del restaurante, que había estado descolorido y gastado, ahora relucía como nuevo. Con el corazón acelerado, abrió la puerta y entró. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. El restaurante había sido completamente transformado. Las sillas y mesas, que antes estaban gastadas y llenas de marcas, ahora lucían como nuevas. Las paredes, que solían estar opacas y tristes, estaban llenas de colores cálidos que invitaban a los clientes a quedarse.
Cada rincón del lugar hablaba del cuidado y la dedicación que Roberto había puesto en la reforma. Don José caminó por el restaurante, sin poder creer lo que veía. Finalmente, encontró a Roberto, que estaba de pie cerca de la barra, esperando ansiosamente su reacción. ¿Qué has hecho?, preguntó don José, con la voz cargada de emoción. Roberto lo miró con humildad, sintiendo que sus manos temblaban. Lo reformé. No podía quedarme sin hacer nada mientras usted estaba fuera. Tenía todo lo que necesitaba aquí, y pensé que esto podría ayudar. Don José, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar abrazar a Roberto. Sabía que había tomado un riesgo al dejar el restaurante en sus manos, pero nunca habría imaginado que Roberto haría algo tan increíble. Has hecho más que ayudar, Roberto. Has salvado este lugar. No sé cómo agradecerte esto. Roberto sonrió, sintiéndose más pleno que en toda su vida. No tiene que agradecerme nada. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Esto es lo mínimo que podía hacer por usted. A partir de ese día, la relación entre don José y Roberto cambió para siempre. Roberto ya no era un simple mendigo que vivía en la calle. Se convirtió en el socio de don José en el restaurante, y juntos, comenzaron a construir un nuevo futuro para el mesón. La noticia de la transformación del restaurante se extendió rápidamente, y pronto, los clientes comenzaron a regresar, atraídos por el nuevo ambiente y la calidez que emanaba del lugar. Roberto, que había pasado tanto tiempo sintiéndose perdido y sin rumbo, finalmente encontró su propósito. Se dedicó a mantener el restaurante en perfecto estado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Se aseguraba de que cada cliente que entrara por la puerta se sintiera bienvenido y apreciado, tal como don José había hecho por él. Don José, por su parte, también experimentó un renacimiento. Ver cómo su restaurante volvía a la vida le dio una nueva energía y un nuevo propósito. Pasaba más tiempo en la cocina, experimentando con nuevas recetas y perfeccionando los platos tradicionales que habían hecho famoso al restaurante. Ambos hombres, que habían sufrido tantas pérdidas en sus vidas, encontraron en el mesón un refugio y un hogar. Con el tiempo, Roberto y don José comenzaron a trabajar en otros proyectos juntos. Decidieron abrir un pequeño taller de carpintería en la parte trasera del restaurante, donde Roberto podía enseñar su oficio a jóvenes del barrio que estaban en riesgo de seguir un mal camino. El taller se convirtió en un lugar de aprendizaje y camaradería, donde se construían muebles para el restaurante y se reparaban objetos para la comunidad. A medida que los años pasaban, la relación entre don José y Roberto se profundizó. Se convirtieron en más que socios, se convirtieron en familia. Roberto, que había perdido a su esposa y su hogar años atrás, encontró en don José al hermano que nunca tuvo. Y don José, que había perdido a muchos amigos a lo largo de los años, encontró en Roberto un compañero de vida. El restaurante prosperó bajo su cuidado, y ambos hombres encontraron un sentido de propósito y satisfacción que no habían conocido en años. Sus vidas, que en un momento parecían destinadas a la soledad y la desesperanza, se entrelazaron en una historia de redención y renacimiento. Finalmente, después de muchos años de trabajo juntos, don José decidió que era hora de retirarse. Le ofreció a Roberto la oportunidad de hacerse cargo del restaurante, de continuar con el legado que ambos habían construido juntos. Aunque Roberto al principio dudó, sabiendo que era un gran compromiso, finalmente aceptó, comprendiendo que el mesón era tanto su hogar como lo había sido para don José. El día en que don José dejó el restaurante en manos de Roberto, hubo una gran celebración. Los clientes habituales, amigos y vecinos, se reunieron para despedir a don José y para darle la bienvenida a Roberto como el nuevo propietario. Fue un día lleno de emociones, donde las lágrimas de alegría y tristeza se mezclaron en una atmósfera de amor y gratitud. Roberto, ahora a cargo del restaurante, se aseguró de que el legado de don José continuara. Mantuvo las recetas tradicionales, pero también introdujo nuevas ideas que atrajeron a una generación más joven de clientes. Bajo su liderazgo, el mesón no solo prosperó, sino que se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr con fe, trabajo duro y un poco de ayuda. Con el paso del tiempo, Roberto también encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. Ya no era el hombre roto que vivía en la acera, era un líder, un mentor y un amigo para muchos. Su historia inspiró a otros, y el mesón se convirtió en un lugar donde se celebraba la vida, la comunidad y la posibilidad de comenzar de nuevo, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado.